Un cordial saludo, mi nombre es Ali Salazar y bajo el subproyecto de Derecho Procesal Civil 1 estaremos analizando las partes en el proceso. En principio comencemos con las partes y llamamos parte a aquel individuo que en nombre propio o en cuyo nombre se demanda una actuación de ley y también puede ser parte de aquel contra quien se formula una pretensión. Respecto de la legitimación de las partes, en realidad lo que se está legitimando es la cualidad para poder ser parte. En principio tenemos una legitimación activa, en este caso la persona es la persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, mientras que la legitimación pasiva es la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés en nombre propio. Existe la capacidad, tres tipos de capacidades. En principio, la capacidad de ser parte. Y es que todo aquel a quien el ordenamiento jurídico le concede personalidad jurídica, así como capacidad para ser titular tanto de derechos como de deberes, puede ser parte en un proceso. Ahora, respecto a su capacidad procesal, esta es una capacidad para comparecer en un juicio a fin de realizar actos procesales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otro. La capacidad de postulación es una facultad que corresponde únicamente a los abogados para realizar actos procesales con eficacia jurídica mediante la representación o la asistencia. Existe una pluralidad de partes, lo que conocemos o lo que se denomina como litis consorcio. Esto es cuando diversas personas están vinculadas por una relación sustancial común o conexa y que actúan como actores o demandados en un proceso de forma voluntaria o forzosa. En principio nos encontramos con el litisconsorcio activo, donde hay una pluralidad de partes como demandantes y un solo demandado. También el litisconsorcio pasivo, donde hay una pluralidad de partes demandadas y un solo demandante. El litisconsorcio mixto, donde hay una pluralidad tanto de demandantes como de demandados. El litisconsorcio voluntario, donde hay voluntad de las partes con una relación de conexión entre ellas y se busca evitar sentencias separadas, contrarias o contradictorias. Y por último, el litisconsorcio forzoso o necesario. Esto es cuando existe un estado jurídico único para varios sujetos. Las partes pueden ser modificadas. Se pueden reemplazar una parte en un juicio, ya sea por muerte o porque se ceden los derechos para litigar. En principio nos encontramos con la figura de la sucesión procesal. Esta se da de dos maneras: a título universal, cuando los herederos reciben los derechos y acciones patrimoniales, más no las personales. En estos casos la causa se suspende hasta que se citen a los herederos. Y también existe sucesión procesal a título particular cuando se dejan los derechos a un legatario. En este caso la causa se suspende hasta que se cite al legatario una vez que se haya constado en el expediente la muerte. También nos encontramos con la sustitución procesal. Este es un acto entre vivos donde se ceden los derechos del litigio a un tercero que no era parte del asunto. Para ello, esto se debe hacer antes de la contestación de la demanda, y si se llega a hacer después, entonces se condiciona a la aceptación del otro litigante. Como segundo punto tenemos la representación de las partes. Esta es una representación, tal como su nombre lo indica, o asistencia jurídica mediante un abogado. Este es un derecho que está consagrado en la Constitución en el artículo 49. Ahora, existe una representación desde el punto de vista procesal. Esta es una relación jurídica donde un representante actúa dentro de los límites que le otorga este poder para realizar actos procesales y, por supuesto, esto va a traer efectos jurídicos sobre su representado a raíz de la gestión que éste realice. El poder que se otorga es un instrumento documental público y auténtico que se otorga al apoderado para que éste cumpla con actos procesales que no estén reservados expresamente a la parte. Respecto a la forma y ante quién se otorga, este debe ser de forma escrita, debe ser de forma pública, debe ser auténtico y autorizado. ¿Por quién? Por un registrador, por un notario, por un juez, por un secretario u otro funcionario público que tenga facultad para darle fe pública. Existe el poder apud acta.
Esta es una autenticidad del poder que otorga o puede dar el juez o el secretario del tribunal, y esta es una representación voluntaria que se realiza de forma exclusiva para el juicio donde se está haciendo esta designación. También está el poder en nombre de otro. Este es el supuesto de una persona que otorga el poder en nombre de una persona jurídica o física, o que sustituye el poder previamente otorgado. Existe el otorgamiento del poder cuando es dado en el extranjero, cuando se otorga en otro país para ser ejercido en Venezuela, se admiten las formas de otorgamiento de dicho país. Esto, por supuesto, salvo que la ley venezolana exija un instrumento público para su prueba. También se aceptan poderes que provengan de países que estén adscritos a los protocolos sobre uniformidad del régimen legal de los poderes y a la Convención del régimen legal de los poderes, puesto que llenan ciertas formalidades. El poder se puede clasificar en 5 formas. En principio, un poder judicial general, el cual habilita al abogado para representar en cualquier proceso judicial, ya sea presente o futuro, sin hacer alguna mención expresa a un juicio determinado. El poder judicial especial, en este caso el poder dante, especifica o restringe la representación para uno o varios juicios expresamente identificados. El poder de representación voluntaria, en el cual la parte en un proceso en curso o por iniciarse celebra autónomamente un contrato de representación de sus intereses con un abogado. Está también el poder de representación legal, donde la representación va a derivar de una disposición legal y se aplica a aquellos que la ley considera como incapaces, entredichos o inhabilitados. De igual forma está el poder de administración de negocios, en el cual el poder dante autoriza para que en su nombre se ejecuten actos simples de administración o de disposición con efectos jurídicos válidos. ¿Cuándo se acepta el poder? Bueno, en realidad no se requiere o alguna manifestación expresa de aceptación, ya que el poder es una representación que se confiere mediante una declaración unilateral de voluntad. Entonces se presume que el apoderado aceptó ser representante de una parte cuando se presenta con dicho documento de poder en un juicio. ¿El poder se puede sustituir? Sí, por supuesto. La sustitución es un acto en el cual se delega en otro el poder que se ha aceptado, transmitiendo al sustituto todas o partes de las facultades que se habían conferido al sustituyente. Sustitución de la sustitución. Bueno, su nombre lo indica. Esto se produce cuando se sustituye el poder del sustituto. Así llegamos a los poderes, a los deberes. En principio, los deberes de los apoderados. El apoderado debe ofrecer al cliente el concurso de la técnica que posee. Por supuesto, aplicarlas con rectitud de conciencia y esmerarse por realizar una buena defensa. Tiene el deber de defender de forma gratuita a aquellos que la justicia ha declarado pobres y cuya representación le haya sido encargada. Debe colaborar con el triunfo de la justicia. En el proceso debe seguirlo a todas sus instancias y, por supuesto, actuar dentro de los lapsos y oportunidades según el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil. No debe utilizar defensas que sean manifiestamente infundadas. Debe ser fiel y honesto con su representado. Debe, por supuesto, intervenir en todas las incidencias previas en la discusión de fondo, la reconvención y las citas de saneamiento. Debe asistir a todos los actos del proceso, estar informado de cómo avanza el juicio. Debe guardar el secreto profesional, como lo estipula el artículo 190 del Código Penal. Debe ejecutar el mandato con la diligencia de un buen padre de familia. Debe dar cuenta, por supuesto, al mandante de todas sus actuaciones y ejecutar sus actuaciones, por supuesto, dentro del límite del poder que se le ha conferido, ateniéndose a las instrucciones que le ha dado su mandante. Ahora, respecto de los deberes de los sustitutos, según el artículo 163 del Código Civil,
Los sustitutos quedan sujetos a las responsabilidades que establece el Código Civil para con los mandatarios. Así pues, los deberes del sustituto son los mismos del apoderado. Deberes de las partes frente a los apoderados. Bueno, una parte debe suministrar a su representante lo suficiente para las expensas, porque él necesita realizar trámites, necesita papelería, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo le va a exigir responsabilidad a su apoderado si no le entrega lo suficiente para estas expensas? Además, las partes y los apoderados tienen el deber de abstenerse de, en sus escritos o en sus expresiones o en sus diligencias, utilizar, valga la redundancia, expresiones o conceptos que sean considerados como injuriosos o indecentes. Además, la parte tiene el deber de indicar cuál es su domicilio exacto. ¿Por qué? Porque a esta dirección que suministre es donde se van a guiar todas las notificaciones y citaciones. El poder se extingue. ¿Cómo se extingue? Bueno, se extingue cuando se revoca el poder, cuando se renuncia al poder, cuando se produce la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes, tanto del mandante como del apoderado. En este caso, la muerte del apoderado pues no suspende el curso de la causa. También se extingue por la cesión o transmisión a otra persona de los derechos deducidos por el litigante, o porque caduca la personalidad con la que obraba. Y por último, se extingue por la representación de otro apoderado en el mismo juicio. También existe la figura de representación sin poder. Es una clase de representación fundada en el interés de impedir que cualquier tipo de obstáculo hacia una de las partes pueda generar que quede indefensa en el proceso. Esto lo encontramos señalado en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil. Como tercer punto nos encontramos a los terceros. Los terceros en un proceso son aquellos que no participan en el proceso o los que intervienen pero no tienen el carácter de parte. Un ejemplo de ellos son los expertos peritos que son citados o los testigos. ¿Cómo se clasifican los terceros? Bueno, está el tercero coadyuvante o adhesivo, y son aquellos terceros que ayudan a una de las partes. Y está el tercero incidentista, el cual llega al proceso nada más para un aspecto esencial o fundamental para ellos y accesorio al proceso principal, por supuesto. Y una vez que se decide el asunto o se termina el incidente, ellos salen del proceso. Forma en la que interviene el tercero en Venezuela. Puede intervenir cuando pretenda tener un derecho preferente al del demandante o concurrir con éste en el derecho que está alegando. Cuando se oponga al embargo sobre bienes que sean de su propiedad, cuando tenga un interés jurídico en sostener las razones de la parte y pretenda ayudarle, cuando una de las partes pida la intervención, por supuesto, o cuando una de las partes pretende un derecho de saneamiento o de garantía respecto al tercero y pide entonces al tercero que intervenga, o cuando el tercero puede intervenir para apelar una sentencia definitiva en los casos que se prevén en el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil. De manera que existen dos tipos de intervenciones: una intervención voluntaria, que como su nombre lo indica, el tercero concurre de manera espontánea y sin coacción, y existe la intervención coactiva, forzada o necesaria, en donde el tribunal hace un llamamiento a este tercero para que concurra ante el tribunal. Como cuarto punto llegamos al beneficio de la justicia gratuita. Este es un beneficio puesto que se concede una exención de los gastos de justicia a la parte pues, que no disponga de los medios suficientes para costearlo. También es un derecho constitucional que puede ser exigido. ¿Cómo se consigue la gratuidad de gastos judiciales? Bueno, puede ser por disposición de la ley. Sabemos que la Constitución establece la gratuidad de la justicia y esto se encuentra señalado en el artículo 26 y 254 de la Constitución, por lo que está prohibido establecer tasas, aranceles o cobrar por servicios en los asuntos judiciales. Por disposición de la ley, quienes perciban un ingreso menor a 3 salarios mínimos pueden acceder al beneficio de la justicia gratuita.
También se puede acceder al beneficio de la justicia gratuita por disposición del tribunal. Esto lo otorga, por supuesto, el juez cuando la parte que está solicitando el beneficio demuestra que no tiene cómo costear los gastos, aun cuando perciba más de 3 salarios mínimos. ¿Cuándo es la oportunidad de solicitar o de rechazar? Bueno, durante o antes del juicio. Solicitud a cualquier grado. Sí, se puede hacer en primera instancia o en apelación o en cualquier estado de la causa, inclusive para obrar en un juicio futuro, solicitándose bajo una formalidad de redacción que se encuentra señalada en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil. ¿El beneficio se revoca? Sí. Este se revoca cuando se demuestra que la parte tiene los medios económicos para costear los gastos y se realiza en cualquier instancia, en cualquier estado y grado de la causa. ¿Cuál es el alcance del beneficio? Bueno, puede ser uso del papel común, se secciona el pago de aranceles, así como puede hacer uso de un defensor gratuito. Asistencia de reserva. Bueno, supongamos que el asunto terminó y han transcurrido 3 años. Si 3 años después que terminó el proceso, la condición del beneficiario mejora, entonces este debe pagar los honorarios, aranceles y los demás costos causados en el proceso. ¿Cuándo se determina abuso del beneficio? Bueno, sabemos que la legislación dice que se puede gozar de este beneficio, pero con carácter personal. Asimismo, puede haber o existir un fraude procesal cuando se engaña al juez para actuar libre de costos y costos. Se incurre en corrupción cuando el juez concede el beneficio a cambio de una retribución o dádiva. ¿Cuándo se extiende el beneficio a las personas jurídicas? Bueno, resulta procedente o se concede cuando son asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro, más no se concede en sociedades mercantiles. Como último punto llegamos al Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? Este es un órgano autónomo e independiente del poder ciudadano. Este ejerce la acción penal en nombre del Estado. Por supuesto, tratando de garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales en todos los procesos judiciales. Respecto al Ministerio Público dentro del proceso penal, este utiliza fiscales los cuales velan por el cumplimiento de la Constitución, por supuesto, y de las demás leyes, como impidiendo que se realicen detenciones arbitrarias, iniciando o tramitando procedimientos penales. Respecto a su participación precisamente en los juicios penales, el Ministerio Público vela por una buena marcha y celeridad del proceso y para que se apliquen, por supuesto, las disposiciones contenidas y aceptivas del Código Orgánico Procesal Penal. Además, el Ministerio Público intenta las acciones que considere necesarias para que se haga efectiva la responsabilidad civil y administrativa de los funcionarios públicos, además, obviamente, de la acción penal. El Ministerio Público también vela porque se cumplan las garantías constitucionales de los detenidos y que se respeten los derechos humanos en las cárceles. Ahora, respecto del Ministerio Público dentro del proceso civil, actúa de 3 maneras. Puede actuar como parte, está legitimado para promover acciones como la nulidad de un matrimonio, la disolución del comité por actos contrarios al orden público, la declaración de una muerte presunta, solicitar la tutela de un menor de edad o impugnar el nombramiento de un tutor. Puede actuar como un tercero en la vigilancia porque se cumpla y apliquen las normas de carácter sustantivo y procesal, por ejemplo en los procesos de adopción o en la constitución del patrimonio familiar o en una asociación intestada. Y puede actuar también como dictaminador, opinando sobre determinados asuntos a fin de ilustrar al órgano jurisdiccional, como por ejemplo en los procesos de título supletorio, en prescripción adquisitiva o en la rectificación de áreas o linderos. Muchísimas gracias.